Estamos iniciando el último capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. Más breve, por supuesto, que el Evangelio de Lucas o el libro de los Hechos, que nos llevó mucho más tiempo. Pero además, en el afán de dar un repaso a todas las epístolas paulinas, vamos avanzando. Ese es el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, que dice: pero acerca de los tiempos, acerca de los tiempos. En los versículos anteriores, totalmente unido al pensamiento que hoy comienza en el 5, porque recuerde que Pablo no escribió sus cartas divididas en capítulos, hay una unidad. Estábamos hablando del consuelo acerca de nuestros hermanos que han partido. Podríamos decir que también del consuelo y la fortaleza en el momento de nuestra propia partida, que puede no ser fácil, pero también para los que estemos vivos cuando el Señor venga, porque anhelamos su venida. Por eso el capítulo 5 comienza hablando acerca de los tiempos. ¿Los tiempos de qué? Del retorno de Cristo. Los tiempos del plan de Dios, de su obra redentora. Cuando decimos el plan de Dios, lo pensamos en referencia a nosotros. Entender qué quiere hacer Dios y cuándo quiere hacerlo. No es que Dios esté tan limitado, tan débil, que tiene que hacer planes y con muchos trabajos ahí va realizando sus planes. Porque a veces hablamos de Dios de esa manera. Es que Dios tenía en su corazón, es que Dios tenía en su intención, es que su mayor deseo. A ver, Dios es todopoderoso. El plan es plan de relación con nosotros. Es la revelación de lo que en teología, más que un plan, se llama la economía de la redención. Cómo Dios está manifestando esa redención a través de la historia. La historia, esto que estamos viviendo nosotros, la historia terminará con el regreso de Cristo. El día viernes se habló de la sexta palabra. ¿Qué dice la sexta palabra? Todo está terminado. Y veíamos que la palabra griega correspondiente no se refiere solo a haber acabado algo en forma cronológica, sino que algo haya llegado a la meta, al para qué. La historia terminará cuando Jesús regrese, y entonces no solo se habrá acabado el tiempo, lo que es más importante, la humanidad, la historia, habrán llegado a la meta que tenían que llegar. ¿Cuál es esa meta? Que todos los que se iban a salvar hayan sido salvados. Y que entonces haya llegado el momento de resucitar nuestros cuerpos mortales. Eso sucede, muchas gracias, cuando Jesús regresa. Pero hay que decir que el retorno de Jesús no sería posible sin otro hecho central. Hay gente que no cree que Jesús va a regresar. Eso es imposible. No hemos tenido experiencias en la historia de un muerto que regrese. ¿O sí? ¿Alguien ha visto un muerto regresar?
fuera de sus sueños o de las visiones, donde a veces nos parece que un ser querido nos visitó. Pero regresar para volver a vivir, regresar para no volver a morir, no es algo que sucede en la historia, y por eso mucha gente no cree en ello. Recuerdo en la conclusión de una entrevista que tuve en el Canal 11, yo les decía que aunque parece increíble, no es imposible, porque sería una singularidad. Singularidad quiere decir algo que no se repite en la historia, no se va a repetir, va a suceder una sola vez. Y aquello que sucede una sola vez no es materia de la ciencia. La enfermedad, nuestro cuerpo, el nacimiento, que se repiten, son materia de la ciencia, pero no lo que sucede una sola vez. Y así de increíble como parezca, la única razón por la que estamos hoy aquí fue por una singularidad que está en la frontera de la ciencia, porque acabo de decir que no es materia de la ciencia, pero la ciencia se topa ahí y dice, ¿cómo empezó el universo? Y con los cálculos de la física, de las matemáticas, de la observación del universo, dice, empezó con una gran explosión. De un punto infinitesimal y en un instante de millonésima de segundo empezó el universo. Si así empezó el universo, ¿por qué nos cuesta trabajo que de una forma parecida va a llegar a su fin el universo? Empezó con una singularidad y va a terminar con una singularidad. ¿Cuál es esa singularidad? La aparición del Creador, que se hizo humano con ese cuerpo resucitado. Por eso, la única posibilidad de que el regreso de Jesús sea real es la resurrección. Sin resurrección, Jesús no vendría. Si Jesús no se hubiera levantado de la muerte, no hay nada que esperar. Y entonces tendrían razón algunos intérpretes de lo que podemos llamar, a lo mejor ya en forma un poco anacrónica, teología liberal, que negaban toda posibilidad de lo sobrenatural. Todavía en el siglo XX y de la misma generación de pensadores que conocemos, como Paul Tillich, Oscar Cullmann, había otro que se llamó Rudolf Bultmann, de la misma generación que Bonhoeffer, pero creía diferente, él creía diferente. Él decía que Jesús en realidad no había resucitado, que la resurrección en realidad significa que sus discípulos lo tenían presente en la memoria, que sus enseñanzas seguían produciendo en ellos una decisión existencial, una decisión para llevar una vida auténtica, que los cristianos no teníamos que preocuparnos por si Jesús realmente se había levantado de la tumba en un sentido literal, en un hecho escatológico y sin embargo dentro de la historia, sino que lo importante era qué significaba eso para nuestra existencia. Así que, síntesis, antes de que nos perdamos. Él dice que Jesús no resucitó, más que en el recuerdo de los seguidores, que los relatos post-pascuales, Pascua en términos cristianos significa que Jesús pasó de la muerte a la vida, ¿no? Con Pascua cristiana nos referimos a la resurrección. Yo creo que usted puede ver muchos mensajes hoy que dicen feliz Pascua o felices Pascuas, ¿no? Porque se trata de Jesús pasando, porque Pascua quiere decir pasar, que pasa de la muerte a la vida.
Y entonces dice, los relatos post-pascuales son una creación de la imaginación de la iglesia que cada vez engrandeció más la imagen de Jesús. Para él Jesús entonces no resucitó. Pero como él afirma que Jesús no resucitó, entonces tampoco Jesús regresará, y menos con cuerpo. ¿Cómo podría regresar con cuerpo alguien que no está vivo con cuerpo? Alguien que no se ha ido con cuerpo no puede regresar con cuerpo, ¿no? Entonces, si negamos la resurrección de Jesús, tendremos que negar el hecho singular, literal, verdadero, de que Jesús regresa a establecer el reino de Dios aquí. Tendríamos que negarlo. Hay otros grupos que lo han negado, menos teólogos, más ocultistas, como el grupo que se llama Cuarto Camino, de Gurdjieff y Ouspensky, unos psicólogos rusos, que dicen también que esos relatos milagrosos son símbolos. Pero también nuestros queridos colegas, o cómo llamarles, los testigos de Jehová. Digo queridos porque no estoy queriendo ofenderlos, sino examinar la afirmación que ellos hicieron a partir de 1914. Ellos habían predicho el retorno de Cristo para 1914. Por eso Pablo aquí dice, pero en cuanto a los tiempos, ¿verdad? Los tiempos, ellos cometieron el error de fechar, de suponer un tiempo, y estuvieron esperando el retorno de Cristo con un cuerpo resucitado. Cuando Jesús no regresó, el grupo, que entonces se llamaba de estudiantes de la Biblia, sufrió un desánimo tremendo, un revés que estuvo a punto de desintegrarlos, pero uno de los líderes, apellidado Rutherford, tuvo una idea y dijo, no, espérense, Jesús sí regresó, pero ¿dónde está? No lo vimos. Ah, no, es que Jesús regresó espiritualmente, ¿no? Y para afirmar que Jesús regresó espiritualmente, otra vez tuvieron que poner en jaque la resurrección física. Alguna vez, hace muchos años, todavía era pastor adolescente, me habló una familia que estaba siendo visitada por este grupo y pues tomé a algunos jóvenes más y les dije, vamos a visitar la familia, van a llegar los estudiantes de la Biblia, vamos a platicar con ellos. Entonces, bueno, ellos precisamente empezaron a mostrar o a pretender que Jesús no resucitó con cuerpo, porque 1 Corintios 15 dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Dice, ya ven, si Jesús está en el reino de Dios, no puede tener carne y sangre. Y para ellos eso era una conclusión maravillosa. Estaban discutiendo con las ovejitas. Al final les pedí que fuéramos a Mateo 24. No sabían que yo era el pastor. Vamos a Mateo 24. ¿Recuerda qué dice ahí claramente? Que Jesús se apareció a los discípulos y los discípulos pensaban que era Jesús un espíritu. Se estaban volviendo testigos de Jehová. Y Jesús le dice, a ver, no soy un espíritu. Los espíritus no tienen carne y huesos como ustedes ven que yo tengo. Y todavía dice más. Tóquenme, véanme. Y por si no lo pueden creer, dice Jesús, ¿qué tienen de comer? Y entonces Jesús come con los discípulos, mostrando que la resurrección de Jesús es corporal. Por eso su regreso es corporal. Jesús no ascendió a la dimensión extraterrena, más allá de este mundo,
en espíritu. Porque sí me ha tocado, incluso en iglesias cristianas, decir, no, pero es que Jesús no se pudo haber ido con cuerpo. ¿Y entonces qué le pasó al cuerpo? ¿Lo dejó ahí tirado? Este primer día de la semana que las mujeres llegaron al sepulcro, ¿qué encontraron? ¿Un cuerpo? Si acaso, unos lienzos, una tumba vacía. El retorno de Cristo implica que Jesús ha resucitado de los muertos. Así que este día hay una coincidencia muy interesante. El domingo pasado, domingo de la entrada triunfal, coincidimos en hablar del retorno de Cristo como la nueva entrada triunfal, precisamente en Domingo de Palmas, ¿no? Ahora, otra vez, en día de la resurrección, volvemos a coincidir en el hecho de que la posibilidad de que Jesús venga es porque Él ha resucitado. Y que es un hecho central, tan extraño y tan único como la creación del universo. Y sin embargo, el universo existe. Y sin embargo, como diría el principio antrópico de la física, estamos aquí para preguntarnos por el universo, ¿no? A partir de un imposible, de una cosa increíble. Acerca de los tiempos, porque en la Biblia hay diferentes, cuando menos dos, maneras de concebir el tiempo. Una de ellas es la simple sucesión de los momentos, el mero transcurrir, y se usa la palabra cronos, de donde tenemos cronómetro, cronología, pero también existe la palabra kairos, que significaría que ha llegado el momento oportuno, el momento preciso de hacer algo. Y cuando se habla de la obra de Dios, siempre se ubica en el kairos. Dios sabe cuándo, en qué momento. Nosotros, por supuesto, no podemos predecir la fecha del retorno de Cristo. Cuando Pablo habla acerca de los tiempos, verso 1, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. No tenemos necesidad, primero porque cualquier intento de predicción es un error. Sin embargo, no tenemos necesidad porque todo el cristiano, todo el tiempo, toda la historia de la iglesia, el cristiano tiene que vivir en el sentido, en la sensación de la inminencia. Algo que dijimos en parte la semana pasada. La sensación de la inminencia, que el retorno de Cristo puede suceder en cualquier momento. Aunque se haya tardado 2000 años, el retorno de Cristo puede suceder en cualquier momento. Y luego dice el pasaje, eso siempre nos permitiría estar preparados. Siempre debemos estar preparados para el retorno de Cristo. Porque dice el verso 2, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Es una figura. A veces las figuras son incompatibles si las tomáramos literalmente, ¿no? Porque Jesús no es un ladrón, eso algunos discuten, por supuesto que no. Jesús no es un ladrón, pero la analogía es que cuando usted se acuesta a dormir, no sabe si esa noche va a llegar un ladrón o no. ¿O sí sabe? Y tampoco sabe si llega, a qué hora llega. Y el problema es que son muy silenciosos los ladrones.
Si llega luego ni nos damos cuenta. Entonces, si usted supiera qué día y a qué hora va a llegar un ladrón, lo esperaba con la pistola en la mano, ¿o no? Más o menos, ¿no? No sabemos cuándo va a venir Jesús. Puede venir en cualquier momento. Pero siempre hemos de estar preparados, no dormidos. Fíjense que Pablo aquí utiliza otra acepción de la palabra estar dormido. Ya no se refiere a la muerte del creyente, sino al que no está listo, al que se ha distraído, al que no está alerta. Muy bien, pero quiero decir algo que se relaciona, aunque no parece o no está explícitamente en el pasaje. Y he titulado a mi plática de hoy, Eutanasia y el retorno de Cristo. Ah, caray, inesperado, ¿verdad? Eutanasia y el retorno de Cristo. Recuerde que es la eutanasia, es un eufemismo. Eufemismo es cuando no queremos decirle a la gente o no queremos reconocer que algo puede ser crudo o incluso malo y le ponemos un nombre bonito. Ahora decimos orientación sexual, ¿no? O a la persona chaparrita le decimos de baja estatura. Eufemismos, endulzamos las palabras. Así que eutanasia quiere decir buena muerte, o como le dicen también, muerte dulce. De acuerdo con nuestro pasaje, hay dos posibilidades. O dormimos y esperamos a Cristo, o estamos vivos cuando Cristo regrese. Pero no parece darnos una tercera posibilidad. Infligirnos la muerte con ayuda de alguien, adelantándonos a una tercera posibilidad. Eso no está en el pasaje. ¿Y por qué lo toco? Porque es una de las discusiones muy presentes en nuestra época. Porque la gente cada vez está convenciéndose más de que no es malo, al contrario, que es un derecho y que hay que aprobar leyes favorables al suicidio asistido, es como deberíamos llamarle, ¿no? A una especie de suicidio combinado con asesinato, porque no me voy a suicidar solo, alguien me va a ayudar a suicidarme, entonces me está matando en realidad, ¿no? De esto la gente está hablando, lo está practicando, en muchos países hay leyes en favor de esto, y a veces incluso puede ser la duda de nosotros. Tarde o temprano podemos tener un familiar que sufre o un familiar en estado terminal y estamos en la disyuntiva de si ayudamos a que se muera más pronto o dejamos que las cosas sigan en su proceso natural. No es un tema fácil. Yo diría que como muchos temas de esta época han influido a los cristianos y muchos cristianos se han dejado arrastrar en opiniones no bíblicas, ¿sí? Porque suena bonito decir, bueno, de que esté sufriendo a que le demos una muerte digna. No, sí, hay que darle una muerte digna. A ver, hermano, ¿qué es eso de una muerte digna? La muerte es la muerte. Si hay alguna dignidad en el momento de la muerte es la manera como la afrontamos, no cuando nos la infligen, sino como la afrontamos. Entonces vamos a reflexionar un poco acerca de esto, porque una de las recientes discusiones en un país europeo fue de una joven que pidió que la ayudaran a morir activamente, pues,
por depresión. Los padres y la barra de abogados cristianos interpusieron muchos obstáculos para que se diera este permiso. Al final, el Poder Judicial le dio la razón a la joven, que fue asesinada, hay que decirlo con todas sus letras. Y ahora se están promulgando leyes para que los abogados cristianos no puedan evitar o posponer ese tipo de procesos, ¿no? Así que les digo, esto está verdaderamente sobre la mesa. Recordemos varias cosas. Primero, un pasaje que cantamos frecuentemente de Romanos 14, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Nosotros tenemos que partir de una convicción y de una certeza de ese privilegio que tenemos. Si vivimos o si morimos, somos del Señor. Si yo estoy viviendo con mucho sufrimiento, soy del Señor. No dejo de ser del Señor. Sigo siendo su propiedad. Él sigue acompañándome. La historia del libro de Job es muy ilustrativa en este sentido. Job sufrió tanto que deseaba la muerte, ¿no? Vea conmigo Job 3:21. Hablando, desde el 20, hablando de los que sufren, dice Job, ¿por qué se da luz al trabajado? O sea, ¿por qué nació alguien que va a sufrir mucho en la vida? ¿Por qué se da luz al trabajado? Vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega. Vean la diferencia entre esperar una muerte que no llega y provocar la muerte porque no llega. Pero en el capítulo 7 del mismo libro de Job, dice a partir del verso 15: y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Aquí hay una persona que sufre, aquí hay una persona que quiere morir, ¿no? Eso no es extraño. Le pasó a un personaje bíblico. Recuerde que ese evangelio de que usted siempre debe estar en gozo y en victoria es irreal. El cristiano vive conflictos y todo lo que conllevan. Dice el verso 16: abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues porque mis días son vanidad. Le está reclamando a Dios, ¿no? Le está diciendo, ya déjame, de todas maneras me voy a morir, ¿no? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Señor, no me estés probando con tanto dolor, con esta enfermedad tan larga, con ese sufrimiento tan intenso, mejor ya déjame morir, ¿no? Esa es la situación de Job, el estado de ánimo de Job. Sin embargo, Job nunca se autoinflige la muerte ni pide a alguien que lo mate. Job es la ilustración de la persona que sufre al límite. ¿Qué necesita el que sufre al límite? Consuelo. El cristiano está para dar consuelo. Si yo me acerco a una persona que sufre mucho y dice, ya no quiero sufrir, ayúdeme a morir, y yo le digo, sí, ahorita te ayudo, no estoy comprendiendo cuál es mi tarea como un embajador de Cristo, que yo tengo que consolarlo y ayudarle a tener la fortaleza que Dios da hasta que llegue el momento en que Dios decida.
Tomar poder sobre la vida es ir contra Dios. Podemos tomar poder sobre la vida. Un aborto es limitar, acabar con una vida. No es una interrupción del embarazo, porque interrupción es que yo bajo el apagador de la luz, interrumpí la luz, luego ya lo vuelvo a prender. ¿Quién interrumpe un embarazo y luego lo vuelve a poner? Es matar, asesinar a una persona. Cuando la Biblia habla de no comer sangre, de respetar la sangre, siempre se refiere al hecho menos importante de si te comes un taquito de moronga o no, sino al hecho de saber que la vida la da Dios y solo Él podría quitarla. Eso es lo que debe de ser comprendido en el fondo. Solo Dios puede quitarla. Además, necesitamos consolar al que sufre por una cosa muy importante que yo les pediría que no olviden. No estamos llamados a huir del dolor. No estamos llamados a huir del dolor. A menos que usted vaya a pare de sufrir. Pero más bien dice la Biblia, ¿no? Por muchas tribulaciones hemos de entrar al reino de los cielos, dicen Bernabé y Pablo a las iglesias. Y luego Pablo escribe en Romanos 8, somos herederos juntamente con Cristo de todo lo que Dios nos da, si juntamente padecemos con Él. Una condición ahí de la herencia, si juntamente padecemos con Él. El cristiano está llamado a la cruz, no a huir del sufrimiento. Por eso no es un argumento válido para infligir la muerte a alguien. Thomas Hobbes, de los primeros filósofos de la época moderna, hasta cierto punto con Locke, padre del empirismo inglés, decía que la primera obligación, el derecho natural y el fin supremo de cada ser humano es mantener la vida. Es una idea de la modernidad, ¿no? Claro, era una idea que ya estaba en la creación misma, porque cada animalito intenta preservar su propia vida. Cuando en la noche a usted lo está matando un mosquito, no lo está matando, lo está molestando, y usted lo quiere matar, ¿el mosquito se deja? Dice, aquí estoy. Porque cada ser vivo intenta mantenerse en su propio ser. El hombre, como ser racional, como ser consciente, con decisiones, sabe esto que Hobbes afirma. La primera obligación, el derecho natural y el fin supremo es mantener la vida. Claro, Hobbes empezaba a perder de vista algo que puede estar sobre eso y que usted y yo tenemos claro, que mi vida puede llegar a su fin siempre y cuando sea más importante el reino de Dios. Pero mientras eso no sucede, mi tarea es preservar la vida. Por eso diría Paul Tillich una definición de la vida, porque todos hablamos de la vida, ¿no? Qué bonita es la vida. La vida es bella, dice una película. Los médicos tratan de saber qué es la vida, pero yo no sé de algún médico que haya definido claramente la vida. En cambio, Paul Tillich dice, la vida es el ser que constantemente se actualiza en sí. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que usted es un ser, pero dejaría de ser si no come, si no duerme, si no respira. Entonces cada cosa que hace es actualizar el ser, mantener su ser, ¿no? Así que esa es nuestra principal tarea. Una cosa curiosa, el suicidio, hablando del suicidio, los animales no se suicidan. Los animales no se suicidan.
A veces tienen conductas destructivas, pero no están con la intención de suicidarse, porque ellos no tienen conciencia de que sea la muerte. ¿No? Esto lo descubrió bien la filosofía existencialista. El hombre es el único ser que sabe que va a morir. ¿No? ¿Usted tiene alguna mascotita? ¿Quién tiene mascotita? ¿Su mascotita sabe que va a morir? ¿Está preocupado? ¿Va a comprar la previsión adecuada con el DITA para dar ese día? El animal no sabe que va a morir y no tiene la intención de matarse. Por eso, por ese simple hecho, los animales no se suicidan. Pero en la sociedad utilitarista, acuérdense que en esta sociedad lo que vale es lo útil, el que produce, cuánto ganas, qué estudiaste, qué carro traes, qué marca es tu celular, tus zapatos. En esta sociedad utilitarista, el desahuciado, el inútil, el improductivo es un estorbo. Y es un estorbo muy costoso. Hay que ver lo que está detrás de las propuestas ideológicas que luego se convierten en leyes. ¿Por qué hay un interés en acabar con cierto tipo de personas? No sirven para nada. Son una carga para los familiares. Son una carga para el Estado. Cuestan mucho dinero, ¿no? Ese es el problema que está en el fondo de estas cosas. Nosotros, hay que decir, no tememos la muerte, Nosotros no tememos la muerte, pero no la buscamos. Es muy diferente. Si usted se acuerda de pláticas que hemos dado antes, cuando Pablo es descolgado en un canasto por el muro de la ciudad de Damasco, ¿se acuerda? Decíamos, bueno, ¿por qué Pablo no dijo, sí, aquí estoy, mátenme? ¿Por qué prefirió huir? Porque mientras podamos preservar la vida, hay que preservar la vida. Porque cuando el Espíritu Santo nos dice, no es tiempo de tu muerte, escapa, escapa. Pero ya vimos también a Pablo al final del relato del libro de los Hechos, enfrentando la muerte muchas veces, la cual al final encontró, por Cristo, ¿no? Entonces no le tememos, porque los cristianos sabemos a dónde vamos, más que a dónde, sabemos con quién vamos. 2 Corintios 5, ahora estamos ausentes del Señor, pero cuando estemos ausentes del cuerpo estaremos presentes al Señor. Sabemos con quién vamos. Pero el hecho de no temer la muerte no significa que andamos buscando la muerte. Ni siquiera debemos buscarla a través del descuido de nuestra propia salud o de los vicios. El que tiene un vicio se está suicidando lentamente, pero se está suicidando. El que considera que su cuerpo no es importante, que los tratamientos no son importantes, también puede estar acortando su vida, acercando su muerte, cuando no es la actitud correcta que debemos tener. El problema de estas ideas de, bueno, pues es que mira, si una persona ya está sufriendo mucho y ella misma lo pide, pues claro que hay que ayudarle para que no sufra. En la práctica, la mayoría de personas a las que se les inflige esta muerte ya ni siquiera estaban conscientes. ¿Dónde quedó la voluntad anticipada, como le llaman también, ¿no? La degradación, la perversión es paulatina. No se da de un día para otro. Va despacito, despacito, despacito. Primero, porque no
ayudamos a morir a esta persona que ya quiere morir. Sí, pero al rato, bueno, esta no dijo que quería morir, pero pues ya no tiene remedio. Y así nos vamos cada vez. Les voy a poner algunos ejemplos de cómo la degradación va cada vez deteriorándose más. Por ejemplo, cuando ya se empieza a aplicar la eutanasia para el deficiente mental, para el recién nacido, ahora se están aprobando leyes del aborto hasta un momento antes del parto. ¿Se imaginan qué es eso? Si el niño de 12 semanas ya era desmembrado y despedazado, imagínense el de 9 meses. Para el agónico inconsciente, cada vez le vamos poniendo más renglones para permitir a quién se le puede matar. En Holanda, tristemente un país otrora cristiano, un país protestante, de ahí venía Erasmo de Rotterdam, ahí se publicaron muchas de las Biblias que en otros países estaban prohibidas, de ahí vinieron muchos reformadores importantes, pero cuando después de haber conocido a Cristo, y aquí me refiero a un país, a una sociedad entera, después de haber conocido a Cristo, lo abandonamos, diría el apóstol Pedro, la condición última viene a ser peor que la primera, como el perro vuelve a su vómito. Así está Holanda. Ahí se dejan morir bebés minusválidos. No se opera a niños con enfermedades congénitas del corazón o con síndrome de Down. No se ponen marcapasos a mayores de 75 años. O sea, ya cada vez hay más motivos por los cuales mejor que la persona se muera. Hace ya varios años, 1991, en Holanda, 1,000 pacientes fueron muertos sin su consentimiento y a 14,175 se les negó tratamiento. 2024, mismo país. Hubo 9,958 casos de eutanasia en 2024. El 6% de todas las muertes en Holanda son por eutanasia. Es un índice altísimo que está subiendo cada año. Si usted ve las cifras del 25, son más altas que esto. Y los criterios se expanden, porque cada vez hay más permisividad para que alguien quiera suicidarse, aún sin fundamento médico, como el caso de esta joven, y también ha habido de niños que piden que los ayuden a suicidarse porque están deprimidos. Y en vez de darles un tratamiento, una terapia, bueno, pues es su decisión, ¿no? Es su derecho, pues vamos a matarlos. Cuando Hobbes dice que el derecho fundamental es el derecho a la vida, entonces no hay un derecho a la muerte. No hay un derecho a decidir la propia muerte. Eso no existe. En la Alemania nazi, donde se mató a muchas personas, todo empezó con un niño ciego al que mataron por compasión. Ese fue el primer caso. Y de ahí, pues ustedes sabrán que, por ejemplo, para agosto de 1939 se ejecutaba, no puedo decirlo de otra manera, a todos los recién nacidos con defectos físicos. Después se empezó a matar a los ancianos. Y después a las razas que estorbaban la evolución de la humanidad, las que estorbaban la pureza de la raza aria, las que habitaban
el espacio seguro que estaba destinado a Alemania. Gitanos y judíos murieron por miles o por millones. ¿Cómo empezamos? Simplemente diciendo que pues si tal persona sufre mucho, tengamos compasión de ella y ayudémosla a morir. El problema es que cuando hacemos eso, hemos pasado una frontera de hacer aquello que solo Dios tendría que hacer. Y de ahí, una vez que pasamos la frontera, llegaremos a todo lo demás. Como ha sucedido en las otras áreas de la perversión sexual, por ejemplo, ¿no? Primero empezaron con cositas pequeñas. Ay, pobrecito, es simpático, no hay que discriminar. Y luego es una imposición por la cual algunos que estén en desacuerdo terminarán incluso en la cárcel. Sin embargo, todavía queda un punto por resolver. ¿Qué sucede cuando nuestro familiar está muy enfermo? No vamos activamente a provocarle la muerte, pero las terapias, el tratamiento que le están dando no le va a servir ya absolutamente para nada. Esa es otra cosa diferente. Es la interrupción de un tratamiento encarnizado, se llama. Es diferente a la forma activa de hacer que alguien se muera. Una se llama eutanasia, la buena muerte. A la otra se le ha llamado ortotanasia, o sea, una muerte recta, en el sentido de que toda enfermedad llega a su evolución natural. Y a veces de manera artificial y demasiado dolorosa estamos nosotros prolongando una vida que no se puede prolongar. En esos casos es diferente. Por ejemplo, le dicen, su familiar de casi 90 años necesita ser intubado. Muy bien. Si lo intuban, después ya le quitan el tubo y va a estar muy bien. No. Si lo intuban, ¿no se va a morir? No, a lo mejor no aguanta la intubación. ¿Va a sufrir menos? No. Entonces no lo intuben. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, le van a dar estos medicamentos para atenuar el dolor y dejar que la vida siga su proceso, el cuerpo siga su proceso hasta la muerte. Pero nadie lo está asesinando. Y él mismo no está pidiendo que lo ayuden a suicidarse. No sé si me estoy explicando. Si no, bueno, después se acercan conmigo y lo platicamos con más calma. Pero desde el domingo pasado me quedé con esta inquietud de, sí, esperamos al Señor si estamos vivos y estamos dormidos esperando la resurrección, si ya nos hemos ido, pero ¿qué pasa con los que se quieren ir de una manera donde ni están esperando el retorno de Cristo, ni de manera natural han fallecido? Volvamos a 1 Tesalonicenses, en su capítulo 5, y reiteremos el verso 2. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Si yo dijera que hoy, 5 de abril, Jesús no va a venir, ¿puedo estar seguro de mi afirmación? No, porque a lo mejor sí viene. Y si yo dijera, hoy va a venir Jesús, ¿puedo estar seguro de mi afirmación? Tampoco. Porque solamente el Padre sabe cuándo va a venir Jesús. Recuerde que nuestra actitud es un equilibrio entre si hoy viniera Jesús o si hoy yo muriera, estoy listo. Pero si Jesús se tardara 20 años más y yo viviera 20 años más, también estoy listo para servirle, ¿no? Vivo en ese equilibrio entre ambas cosas.
Dice el verso 3, bueno, no, me voy a saltar por hoy hasta el verso 8 y ya la próxima semana comentamos los intermedios. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la esperanza, con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Insistiendo Pablo en que no estamos dormidos ni distraídos, seamos sobrios, un contraste también con aquel que está borracho, porque el que está borracho pierde conciencia. Sobrio quiere decir el que está perfectamente consciente, el que se domina a sí mismo. Domínese a sí mismo, porque nosotros somos del día. Jesús va a venir como ladrón en la noche, sí, por lo inesperado, pero a nosotros no nos va a encontrar dormidos. Siguiendo con el símil de la noche y dormir por la noche, en este otro sentido de que cuando Cristo venga, yo no lo espero porque yo estoy en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Eso sería estar dormido en la noche. Él dice, no, nosotros somos del día. Aunque el retorno de Cristo es inesperado como un ladrón en la noche, nosotros no vivimos en la oscuridad, no vivimos en las tinieblas, somos del día. Y como hombres del día, hay que vestirnos con la coraza de fe y amor. La coraza es esta especie de peto que se coloca el soldado cuando las guerras eran con armas como espadas, lanzas, flechas. Una coraza de hierro, de acero, de algún material duro, cuero, lo que fuese, para proteger el corazón sobre todo, ¿no? Porque los soldados sabían muy bien dónde infligir una herida mortal al combatiente, al enemigo. Entonces esas mismas áreas había que protegerlas. Hay que ponerse una coraza de amor y fe y un casco, dice aquí, de esperanza. Este es un pasaje que se volverá a desarrollar en la carta a los Efesios, que se llama el pasaje la armadura de Dios, ¿no? Donde dice cosas parecidas. Alguna vez visitando una iglesia en provincia, al final de la predicación se acercó un matrimonio y me estaba platicando y preguntando algunas cosas y me dicen, bueno, es que nosotros todas las mañanas nos ponemos la armadura de Dios. Ah, caray, como Condorito, ya saben, ¿no? ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo que todas las mañanas se pone la armadura de Dios? Y sí, ya me empezaron a hacer los ademanes del casco. Bueno, a ver, caemos en el realismo mágico, ¿no? No hay tal, hermano. La armadura de Dios no es una cosa invisible que haciendo ademanes me voy a poner. La armadura es una metáfora, una ilustración que me indica de qué manera puedo yo estar protegido, a partir de qué actitudes en mi relación con Dios yo recibo esa protección que necesito. Por lo pronto, entonces, la armadura de Dios no es algo que uno se viste, se coloca todos los días. No es algo que uno decreta en oración y proclamo que yo tengo puesto el... No, nada que ver con eso. Qué bueno que tampoco la protección es un asunto de estampitas, ¿no? Yo traigo el detente, decía alguien por ahí, ¿no? No es un asunto de la imagen en el carro, de la medallita, el altarcito que tengo ahí,
o de la veneración a la Santa Muerte que me protege precisamente para que ella misma no me lleve. No, esa no es la protección. No hay protección en eso. Muchos de esos saluditos que nos mandan a veces nos saturan el teléfono, Dios mío. No, los hermanos de aquí no hacen eso. Seguramente. Pero muchos de esos saluditos son de, ay, que este día Dios te proteja, te guarde, te bendiga. Y nomás así, ¿por qué? Y el arrepentimiento y su voluntad y tus acciones. Nada más porque yo te dije que Dios te proteja, te bendiga y todo te salga bien. ¿Eso es suficiente para el día? No, ponerse la armadura es algo más profundo. Si esta metáfora habla de una protección al corazón, ¿qué es el corazón para nosotros? Esa médula de nuestras decisiones, ¿verdad? ¿Cómo protegernos, si podemos llamarle así, de las malas decisiones, de las equivocaciones, de las acciones contrarias al amor de Dios? Si nos mantenemos en la fe, que es la entrega a Dios, y el amor, nuestro corazón está guardado. Si le damos lugar al rencor, a la incredulidad o a cualquier otra cosa, nuestro corazón es susceptible de equivocarse, de contaminarse, de dar cabida a una raíz de amargura. El problema con los pecados que cometemos, el problema no es que Dios no los perdone, de hecho Dios perdona todos los pecados. El problema es que cada pecado, aunque sea perdonado, acarrea sus consecuencias. Y las consecuencias son inevitables. No se deje engañar por las palabras de la serpiente a la mujer. No pasa nada. ¿Se acuerda que le dijo la serpiente a Eva? No pasa nada, no te vas a morir, no pasa nada. Sí pasa, porque todo pecado tiene sus consecuencias. Si te arrepientes y aceptas el perdón divino, estás perdonado, pero las consecuencias no se borran. Hay que cuidar el corazón, manteniéndolo en la fe y en el amor. Y el yelmo, el casco, ¿cómo cuida el casco? A veces esos cascos tenían a veces una parte lateral para las orejas, hasta una visera aquí para proteger la cara, ¿no? Bonitos cascos romanos. Me hubiera traído uno para mostrárselos. ¿Qué protege el yelmo? La cabeza, el pensamiento, ¿no? ¿Cómo protegemos nuestro pensamiento en cuanto a que tome malas decisiones, se desanime, acepte otras doctrinas, se desvíe del camino de Dios? Aquí dice, nuestro casco es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Saber que Jesús regresa, anhelar su regreso, estar listos para el momento que puede ser hoy mismo. Esa es la esperanza en este evangelio de salvación, ¿no? Entonces, cerremos, hermanos. No tememos a la muerte, pero estamos dispuestos al martirio si es necesario. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Y si Cristo volverá, yo tengo una armadura que protege todo mi ser entero, mi corazón y mi mente, a través de la fe, del amor y de la esperanza. Como diría Pablo en Corintios 13, permanece en la fe, la esperanza y el amor.